Entonces la forma geométrica de definir las funciones trigonométricas en realidad es a partir de una circunferencia de radio 1. Una circunferencia como esta de aquí, que tenga radio 1 significa que, bueno, si tenemos aquí el centro, la medida desde el centro a cualquier punto de la orilla es una unidad. Bueno, para simplificar aquí un poco las cosas, lo que hacemos es introducir dos ejes de coordenadas, el horizontal que es el eje X, el vertical que es el eje Y, y a partir de esto vamos a representar algún ángulo sobre esa circunferencia, siempre medida desde el eje X positivo, y puede ser en el sentido contrario de las manecillas del reloj, en cuyo caso tenemos ángulos positivos, o en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en cuyo caso tenemos ángulos negativos. Tenemos aquí representado un ángulo cualquiera sobre la circunferencia. Yo lo estoy haciendo sobre el primer cuadrante, pero en este caso este ángulo pues se puede representar incluso hasta por acá o por acá, siempre medido desde el eje X positivo y en este caso medido en el sentido contrario de las manecillas para que sea un ángulo positivo. Bueno, a partir de esto podemos nosotros definir las funciones trigonométricas como ciertos segmentos o la medida de esos segmentos dibujados sobre esta circunferencia. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo que hacemos en primer lugar, bueno, vamos a llamarle punto M a la intersección de este radio que forma el ángulo θ, la intersección de este radio con la circunferencia. Y a través de M vamos a trazar un segmento perpendicular hacia el eje horizontal. Es decir, un segmento que forma un ángulo de 90 grados. Y entonces este segmento al intersectar el eje X forma otro punto que vamos a llamar P. Bueno, hasta aquí tenemos entonces tres segmentos. Uno es el radio, el cual ya sabemos que mide 1 porque es una circunferencia de radio 1. Y tenemos otros dos segmentos, el segmento MP y el segmento que va desde aquí hasta P. Entonces vamos a darle un nombre a este punto. Vamos a llamarle O porque es el origen del sistema de coordenadas. Entonces el otro segmento es el OP. Bueno, pues resulta que el seno del ángulo se define como el segmento MP y el coseno del ángulo se define como el segmento OP. Entonces estamos aquí dando otra definición de las funciones seno y coseno. Y aquí una pregunta que surgiría es, ¿estas definiciones son consistentes con las que vimos hace un momento a partir de un triángulo rectángulo? Y la respuesta es que sí lo son. Estas definiciones generalizan aquellas. Porque si se fijan, esto de aquí pues es un triángulo rectángulo, la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto sería MP, así que el seno que es cateto opuesto entre hipotenusa, pues sería MP entre 1, que simplemente es MP. Entonces coincide con la definición anterior. Y lo mismo el coseno, que es el cateto adyacente, que es OP entre hipotenusa, que es 1. Entonces el coseno también coincide con la definición que vimos antes. Bueno, tenemos definidos entonces seno y coseno como la medida de estos segmentos y a partir de aquí, ¿cómo podemos definir la tangente? Podemos definir la tangente como el seno entre el coseno, porque ya sabemos que es lo mismo, pero bueno, podemos hacer la definición de una vez. Pero bueno, yo aquí lo que quiero es mostrarles que también se puede definir de manera geométrica sin necesidad de recurrir a que la tangente es igual al seno entre el coseno. La forma de definirlo geométricamente es la siguiente. Nos fijamos en el punto de intersección de la circunferencia con el eje X, este punto de acá, y trazamos a través de ese punto una recta tangente. Precisamente de ahí viene el nombre de la función trigonométrica. Ahí vemos por qué está relacionado una recta tangente con la función trigonométrica tangente. Bueno, entonces estamos trazando una tangente a la circunferencia por el punto aquí de intersección con el eje X. Y ahora vamos a extender el radio OM. Lo extendemos hasta que llegue a cruzarse con esta recta. Consideramos ese punto de intersección, vamos a llamarle punto Q. Y a este punto de aquí abajo, que es la intersección de la tangente con el eje X, vamos a llamarle R. Entonces, la tangente se define como el segmento QR. La tangente es el segmento QR y cotangente la vamos a definir a partir de otra tangente, pero ahora trazada aquí arriba, en el punto de intersección de la circunferencia con el eje Y. Trazamos otro segmento tangente y nos fijamos en la intersección entre este segmento con el que habíamos trazado antes para la tangente, la intersección de este de aquí con el OQ. Bueno, pues vamos a llamarle a esos puntos de intersección, al punto de intersección de OQ con este segmento tangente, le vamos a llamar T, y al de acá arriba le vamos a llamar S. Pues resulta que cotangente es este segmento, ST.
Y ahora sí, secante, como les mencionaba, es el otro segmento de acá, el OQ. Y cosecante es el segmento OT, es decir, el que va desde el origen hasta el punto de intersección del que determinaba la cotangente. De esa manera se definen geométricamente las 6 funciones trigonométricas en un círculo unitario. Aquí vamos a demostrar algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, sabemos que tangente es seno entre coseno. ¿Cómo podemos demostrarlo a partir de estas definiciones que acabamos de hacer? Bueno, pues lo que hacemos para demostrar estas 4 identidades trigonométricas es utilizar semejanza de triángulos, que es algo que aprendemos en geometría. La semejanza de triángulos en este caso se usaría, para empezar, con estos dos triángulos de aquí, que son semejantes. El OQR, que es este triángulo grande de aquí, es un triángulo rectángulo, porque bueno, esta es una tangente a la circunferencia, entonces este segmento OR, que es radio, es perpendicular a esta tangente, por lo que se forma un triángulo rectángulo, el QRO o OQR. Y el otro triángulo que es semejante es este de aquí, OMP, que también es rectángulo. Entonces, tenemos dos triángulos semejantes porque comparten este ángulo θ y comparten el ángulo, bueno, ambos tienen un ángulo de 90. Como tienen dos ángulos iguales, son semejantes. Eso lo escribimos así. El triángulo OQR es semejante al triángulo OPM. Bueno, ORQ con OPM. Bueno, ya está. A partir de esta semejanza de triángulos, nosotros podemos dividir segmentos de un triángulo y la división de esos mismos segmentos es la misma para el otro triángulo. Eso es lo que nos dice la semejanza. Eso también lo expliqué un poquito en el directo que hice la vez anterior. En este caso, si nosotros dividimos el segmento QR, que es este de aquí, el vertical del triángulo grande, entre el horizontal, que es el OR del mismo triángulo grande, esa división tiene que ser igual a la división del vertical, pero del triángulo chico, que es MP, entre el horizontal del triángulo chico, que es OP. Entonces, vean, vertical entre horizontal es igual a vertical entre horizontal. Entonces tenemos ahí una relación de que surge de la semejanza de triángulos, pero ahora vean que aquí aparece MP, que es el seno, aparece OP, que es el coseno, aparece QR, que es la tangente, y aparece OR. ¿OR qué es? Bueno, pues vean, es la medida desde aquí hasta acá. Es un radio de la circunferencia. Y como dijimos que la circunferencia es de radio 1, pues entonces el segmento OR mide 1. Así que nos queda lo siguiente. Tangente entre 1 igual a seno entre coseno. Y esto es precisamente esta identidad de aquí. ¿Cómo podemos demostrar otra identidad? Por ejemplo, secante. Bueno, vamos a hacerlo con esta misma semejanza de triángulos, pero en este caso vamos a dividir el segmento OQ, que es este de aquí, entre el segmento OR. El segmento OQ, como dijimos, es secante, por definición. OQ es secante. Y OR es 1. Entonces aquí tenemos secante entre 1. Y del lado derecho, ¿qué tenemos? OM, que es la hipotenusa de este otro triángulo chiquito, entre OP. Entonces vean, ahora lo que estamos dividiendo es hipotenusa entre el lado horizontal, entre, bueno, en el triángulo chico, la hipotenusa entre el lado horizontal. ¿Sí? Dividimos pares de lados correspondientes. OQ entre OR, pues sería secante entre 1. OM, vean lo que es. OM es otro radio de la circunferencia porque va desde el centro de la circunferencia hasta la orilla de la circunferencia, que es el punto M. Entonces OM también vale 1. Entre OP, OP dijimos que es el coseno. Entonces aquí tenemos que secante entre 1 es 1 entre coseno, que es precisamente esta identidad de aquí. Bueno, de la misma manera uno puede demostrar las identidades para cotangente y cosecante. No lo voy a hacer yo aquí, pero ya ustedes pueden hacerlo. Solo que en este caso tendrían que utilizar la semejanza de triángulos del OMP con el OTS. A ver, sería OMP, no, con el TOS. Esa sería la semejanza de triángulos que tienen que utilizar. Y de esa semejanza de triángulos pueden demostrar estas dos identidades. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.